A la hora de investigar sobre el uso de redes sociales, lo más habitual es encontrar información sobre cómo evaluar la experiencia en sí misma, basándonos en encuestas de opinión que rellenan los estudiantes o a partir del análisis de su actividad dentro de la red utilizada, mediante los datos cualitativos que podamos extraer de estas, ya sea manualmente o mediante herramientas estadísticas internas o externas. Un ejemplo de estos datos cuantitativos será el número de visualizaciones de nuestras publicaciones, de me gusta o comentarios. Otro ejemplo, desde el punto de vista de la actividad del estudiante, será el número de publicaciones realizadas por los estudiantes y qué interacción ha surgido entre ellos, etc. También se podrá evaluar de la misma manera aquellas iniciativas donde se ha buscado mejorar la comunicación, la motivación o introducir algún cambio de actitud en el estudiante, mediante encuestas o nuevamente con datos cuantitativos, como número de mensajes, interacción, asistencia a clase, participación en actividades en el aula, etc. Pero lo que no es tan sencillo de encontrar en la literatura es cómo evaluar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes tras el uso de redes sociales en nuestra asignatura, sobre todo en enfoques formativos. Por un lado, tendríamos una vía indirecta, a través de las pruebas de evaluación de nuestra asignatura, por ejemplo, un examen o una práctica. El inconveniente será la dificultad de medir la influencia real del uso de redes sociales en ese aprendizaje. Si por el contrario queremos apostar por una medida directa de ese uso, aquí te proponemos dos opciones. La primera será diseñar actividades de evaluación dentro de los espacios creados a través de redes sociales en nuestra asignatura. Y lo que haremos será evaluar esas actividades de cada estudiante o grupo de estudiantes según la estrategia escogida, para asegurar que se alcancen los resultados de aprendizaje definidos. Otra opción será evaluar la participación del estudiante de una manera global en la red durante el curso o en momentos concretos, asignando una parte de la calificación de la asignatura a esa actividad en la red, por ejemplo, participación en clase y definiendo unos criterios específicos. ¿Cuáles son los problemas con los que nos vamos a encontrar con estas opciones? En primer lugar, una mayor dedicación temporal por nuestra parte para organizar y recuperar toda la actividad que el estudiante ha generado, ya que ésta se encuentra más o menos distribuida según la red escogida. Como soluciones, podemos hacer que el propio estudiante comparta con nosotros el enlace o enlaces a sus publicaciones, por ejemplo, a través de una tarea u otro recurso en aula virtual o mediante el correo. Para eso tendremos que asegurarnos que la red escogida permita recuperar dichas URLs o enlaces. A partir de ese enlace nosotros podremos ver la publicación y evaluarla. Además, se podría proponer una evaluación entre pares o incluso una autoevaluación. Tanto si evaluamos nosotros como los estudiantes, será recomendable diseñar una rúbrica para tal fin. Otro de los problemas puede ser una sobrecarga en el propio trabajo del estudiante. Es importante calcular el tiempo dedicado a las actividades prácticas y de evaluación, adaptando las actuales a estas nuevas que planteamos con redes sociales y teniendo en cuenta el tiempo adicional que puede suponer la curva de aprendizaje del procedimiento que definamos. Por lo tanto, la inversión de tiempo y esfuerzo del estudiante debería ser similar a la del método tradicional o previo a la experiencia. Como propuestas de actividades o pruebas de evaluación, algunos ejemplos desde la vía directa son: realizar un trabajo final individual o grupal en el que se refleje la actividad en la red mediante referencias con enlaces a las publicaciones. Se puede evaluar el trabajo y además contiene un mapa de la actividad digital de clase enlazando publicaciones compartidas como artículos o vídeos, aportaciones a la conversación en la red, reflejando aquellos comentarios más relevantes o aquellas publicaciones que más éxito han tenido. Sobre una actividad concreta propuesta en redes sociales, por ejemplo, un debate, una pregunta a desarrollar o una investigación de algún contenido. Podremos evaluar, mediante una rúbrica, diversos aspectos según las características de dicha actividad, como son participación, si está significativa, si responde en los tiempos definidos, o incluso analizar aspectos como la gramática, ortografía y forma de expresarse y de argumentar al responder. Siguiendo con esta rúbrica, se podrán analizar cómo ha discriminado la información,
cuántas fuentes, de dónde eran esas fuentes y también si domina el contenido a la hora de expresarse, qué términos utiliza, si demuestra que ha revisado previamente la teoría, etc. En el caso de propuestas en grupo, si por ejemplo han optado por crear una comunidad en una red social para ese trabajo, se podrá analizar la participación individual, incluso pedirles esa información cuantitativa obtenida de manera objetiva desde la propia red social. Se pueden medir otros aspectos también como la creatividad y el uso adecuado de las diversas herramientas digitales. Para finalizar, insistir en que podremos evaluar tanto competencias específicas como transversales en nuestra asignatura, pero será importante revisar los objetivos de esta y su definición, si por ejemplo estamos hablando de un grado, en su memoria. Cuidado con no evaluar o trabajar competencias que no nos correspondan. Y tras plantear estas propuestas de evaluación, estoy seguro que se te ocurren otras, que conoces o que has aplicado. Te invito a que compartas con nosotros estas ideas para ir completando este curso y en concreto este tema tan fascinante y que tanto peso tiene en el proceso de enseñanza y aprendizaje.